Nunca me ha gustado decir que soy sepulturero, no porque me dé pena, sino porque cuando lo digo, la gente cambia la cara, como si de pronto olieran algo podrido. Pero aquí en Tzintzuntzan, el panteón es parte de la vida, como el lago o los tamales de ceniza. Llevo más de 10 años cuidando el cementerio. Me sé cada rincón, cada tumba vieja, incluso los nombres que ya se borraron de las lápidas. Me he topado con muchas cosas raras, veladoras prendidas solas, voces que no tienen cuerpo, sombras que cruzan de tumba en tumba, pero lo que pasó la noche del 30 de octubre no lo olvido, ni aunque me paguen. Ese día me quedé más tarde de lo normal, preparando todo para el Día de Muertos. Ya sabes, barrer, arreglar flores, sacar telarañas. Todo tiene que estar bonito porque el pueblo viene a dejarle ofrenda a los suyos y el panteón se llena de vida, irónicamente. Ya era casi medianoche cuando me di cuenta que alguien había dejado abierta la reja trasera. Me fui a cerrar, y mientras caminaba entre las lápidas me llegó un olor muy raro, como de carne quemada con copal. Me empecé a sentir raro, mareado, como si la sangre me burbujeara dentro del cuerpo. Ahí fue cuando la escuché. Una mujer llorando, pero no era un llanto cualquiera. No era de tristeza, era algo hambriento, como si llorara por dentro. Me detuve en seco, y lo peor fue que me pareció reconocer ese llanto. No sé cómo explicarlo, pero me dio la impresión de que ya lo había escuchado antes, de niño tal vez, cuando mi abuela contaba leyendas para espantarnos. Me fui por el camino de la izquierda, ese que da justo a las tumbas más viejas, donde casi nadie va, y ahí estaba. Sentada sobre una lápida rota, con las manos cubriéndose el rostro, una figura de mujer. Su cabello era largo, gris, pegado al cuerpo como si lo tuviera empapado. Tenía una túnica blanca, pero no de tela, más bien parecía hecha de humo, como neblina espesa. Sus uñas se arrastraban en la tierra, larguísimas, negras. «Señora», le dije sin acercarme demasiado, «¿se siente bien? Aquí no puede estar a estas horas». No respondió, solo se quejaba bajito, como si se estuviera partiendo por dentro. Cuando di un paso más, levantó la cara. Ahí fue donde supe que ya no era algo humano. Sus ojos no estaban. Donde debían estar solo había cavidades oscuras, pero de esas que parecen jalarte si las miras fijo. Su boca estaba abierta de más, como si la mandíbula se le hubiera dislocado, y de ella salían suspiros helados, como si respirara en reversa. Di 2 pasos para atrás sin dejar de verla. «¿Qué eres?», murmuré. Ella se levantó sin mover los pies, como si flotara a unos centímetros del suelo. Empezó a avanzar lento, arrastrando el vestido de humo. Yo no pude moverme. El cuerpo no me respondía. Sentía como si me hubieran encajado un anzuelo en el pecho, jalándome hacia ella. Entonces dijo algo, no con voz, sino dentro de mi cabeza. «¿Dónde está mi hijo?». Yo no tengo hijos, nunca he tenido, pero al oírla sentí una culpa enorme, como si le hubiera fallado, como si yo hubiera tenido la culpa de su muerte, y ahí me cayó el 20. Esa cosa era un cibateteo. Mi abuela decía que eran mujeres que morían en el parto y que volvían en las noches a buscar a sus hijos, pero también decía que se alimentaban de los vivos, de los que andaban solos en cementerios y no sabían rezar. Entonces empecé a rezar. No un rezo bonito, no me lo sabía bien, solo decía lo que se me venía a la cabeza. «Santa Madre de Dios, cuida mi alma, cuida mi alma». La cosa soltó un chillido, como si la hubieran prendido fuego. El vestido se le hizo jirones y el aire se llenó de cenizas negras. Yo aproveché y salí corriendo sin voltear. Tropecé, me raspé las manos, pero no me importó. Llegué a la caseta y cerré con llave. Ahí me quedé hasta que salió el sol.
Desde esa noche, no vuelvo a caminar por el cementerio después de las 11. Le dejo eso a Dios o al diablo. Ya no sé quién anda más cerca por aquí. Y cuando llega el Día de Muertos, me aseguro de dejarle flores a todas las mujeres que murieron en el parto, por si alguna de ellas todavía está buscando a su hijo, o por si alguna noche vuelve esa cosa a buscarme. No sé ni cómo empezar a contar esto. No fue un caso normal, ni siquiera fue un caso. Fue una advertencia, una de esas cosas que te cambian la manera en la que ves la vida y la muerte. Esa noche éramos 3, César, Steven y yo, policías de un municipio pequeño allá en la sierra de Oaxaca. Nos avisaron por la radio que en un panteón rural, de esos donde ni la señal de teléfono llega, alguien se había robado un ataúd, así como lo oyes, un pinche ataúd, con todo y muerto adentro. Decían que el panteón estaba a las afueras de un poblado llamado San Miguel del Monte, un lugar que apenas y salía en el mapa. Llegamos casi a las 11 de la noche, porque el reporte entró tarde y nadie quería ir, pero como a César lo traían en la mira por unos turnos mal reportados, el comandante lo obligó a ir, y pues nos fuimos los 3. Al llegar, lo primero que vimos fue que la reja de entrada al panteón estaba forzada. Una de las puertas colgaba como si la hubieran arrancado de un jalón. Todo alrededor estaba callado, ni perros, ni grillos, ni nada. Solo el crujido de nuestras botas sobre la tierra suelta. «Esto no me gusta», dijo Steven con la mano sobre la funda del arma. «Nomás hay que checar que el cuerpo siga ahí. Levantar acta y nos vamos», respondió César, que ya se quería largar. Pero el cuerpo no estaba. El sepulcro que nos habían señalado estaba abierto, la tapa del ataúd tirada a un lado y el hueco vacío. Hasta las flores estaban pisoteadas, como si se hubieran parado sobre la tumba para sacar al difunto a la fuerza. Lo raro fue que no había huellas, ni de zapatos, ni de nada, como si los que lo sacaron hubieran flotado. Me acerqué para revisar el interior del ataúd. Todavía olía a formol y a tierra, y aunque no vi sangre ni signos de violencia, sentí que algo estaba muy mal. En el aire había un olor raro, como a cera derretida y carne podrida. «Felipe», dijo César, «¿tú escuchas eso?» Me quedé en silencio. A lo lejos se oía algo, como un canto, pero grave, como de hombres rezando o invocando algo. Venía del cerro detrás del panteón. «A la madre», susurró Steven. «¿Y si esos güeyes siguen ahí?» César dijo que teníamos que checar, que si encontrábamos a los responsables, podríamos terminar con el reporte de una vez. Así que agarramos las lámparas y subimos el cerro entre los matorrales y cruces viejas. El canto se hacía más fuerte. Después de unos 10 minutos caminando, llegamos a un claro, y ahí estaban. Unos 15 tipos, encapuchados con túnicas negras, alrededor de un fuego. En medio del círculo, el ataúd abierto, el cadáver desnudo, y en el pecho del muerto, una figura marcada con cuchillo, un símbolo extraño, como un círculo con puntas hacia adentro, como si quisieran encerrar algo o liberarlo. Ninguno se movió cuando nos vieron, solo dejaron de cantar. Steven alzó su arma. César les gritó que estaban detenidos. Yo no dije nada, porque en ese momento vi cómo el cadáver se movía. No fue un espasmo de esos por gases. No, el cuerpo se levantó, lentamente. Los ojos seguían cerrados, pero se incorporó como si los músculos todavía funcionaran. Y entonces abrió la boca. No era una boca normal. Era un hoyo negro, sin garganta, sin fondo. Y de ahí salió un chillido. No un grito humano, un chillido agudo, como si te reventaran los tímpanos por dentro. Sentí que me sangraban los oídos. César cayó de rodillas. Steven disparó. El tiro dio en el pecho del cadáver.
pero no le hizo nada. Al contrario, ese sonido se hizo más fuerte. Yo grité que nos largáramos. No sé cómo, pero logré jalar a César del suelo y lo arrastramos de regreso entre la maleza, corriendo como locos, sin ver atrás. Cuando llegamos a la patrulla, Steven iba blanco. César no podía ni hablar. Yo solo podía pensar en esa cosa, en su boca abierta como un abismo. Reportamos el incidente como intervención ritualística no identificada. Nadie nos creyó, claro. Dijeron que seguro fue una secta satánica de esas que hacen cosas con cadáveres, y que lo del cadáver moviéndose era puro estrés y sugestión. Pero los tres sabemos lo que vimos. Y lo más cabrón es que, al día siguiente, fuimos con más apoyo. No había nada, ni ataúd, ni fuego, ni rastros, ni los encapuchados. Solo el hueco de la tumba, abierto, como esperando que alguien más se acueste ahí. Porque sé que algo se levantó de esa tumba, y todavía anda suelto. Nunca fui de esas personas supersticiosas, que si las veladoras, que si las almas, que si no andes jugando con eso porque se enojan los muertos. Yo siempre decía que era puro cuento, pero después de lo que pasó esa noche en San Sebastián del Oeste, te juro por mi madre que ya no me burlo de nada. Todo empezó el Día de Muertos. En el pueblo hacen su altar, ponen flores de cempasúchil por todos lados y hasta hacen recorridos por el cementerio viejo. Pero este cementerio, el más antiguo, el que está subiendo por la ladera, ese no es parte del recorrido turístico. Ese está cerrado desde hace años y, según dicen los viejos, ahí están enterradas las almas que no descansan. Yo andaba con mis amigos, Tony, Peter y Celeste. Habíamos ido por unas cheves y unos tamales, y en eso que a Tony se le ocurre la idea. ¿Y si nos metemos al Panteón Viejo? Nomás por ver qué pasa. No mames, Tony, le dije. ¿Pa' qué quieres andar buscando lo que no se te ha perdido? Pero ya conoces al güey. Cuando se le mete algo en la cabeza, no hay quien lo baje. Peter le siguió el rollo y Celeste, pues como siempre, dijo que sí nomás por no quedarse atrás. Yo la neta no quería, pero ya ves cómo es uno cuando está morro y se siente valiente por andar en bola. Subimos por una veredita medio oculta, llena de hojas secas y con una niebla bien espesa. Ni siquiera era tan tarde, serían como las 9 de la noche, pero el lugar ya se sentía raro. Ni un perro ladraba, ni un grillo sonaba, todo callado. Como si hasta el monte supiera que no debíamos estar ahí. Cuando llegamos a la reja del panteón, estaba cerrada con un candado oxidado. Tony traía una lámpara chiquita y la pasó por los barrotes. «Mira nomás, qué chingón se ve», dijo emocionado. «¿Te imaginas las fotos que podemos tomar aquí? Van a parecer de película». «O de velorio», le contesté en broma, aunque por dentro ya me sentía helada. Tony encontró un hueco por donde podíamos colarnos. La reja estaba algo vencida, así que nos metimos uno por uno. Apenas puse un pie dentro y sentí como si el aire pesara más. No sé explicarlo. Era como si todo estuviera cargado, y no de emoción. Las tumbas estaban viejas, muchas rotas, con cruces caídas y nombres que apenas se leían. Peter se subió a una lápida para tomar una foto con el celular y de repente gritó: «¡Ay, cabrón!». Nos volteamos todos. «¿Qué pasó?», le preguntó Celeste. Sentí que alguien me jaló la chamarra, te lo juro. Tony se rió. «No seas marica, seguro te la atoraste con alguna rama». No había ramas, güey. Era plano. Yo empecé a ponerme más nerviosa. Ya no quería estar ahí. Ya vámonos, neta. Esto no está bien. Pero Tony quería grabar un video. Caminó hasta una tumba que tenía una cruz de hierro oxidado, bien fea, con un nombre que ni se entendía. Puso el celular en modo nocturno y empezó a hablar como si fuera youtuber.
Aquí estamos en el panteón maldito, donde se dice que las almas no descansan. Vamos a ver si alguna se aparece esta noche. Y se apareció. Te lo juro por Dios. La cámara se apagó de golpe, la lámpara también. Todo quedó en oscuridad total y luego un susurro. Clarito, una voz de mujer diciendo: ¿por qué están aquí? Yo pensé que era Celeste, pero ella estaba temblando a mi lado. ¿Quién dijo eso?, preguntó Peter. No fui yo, dijo Celeste. Ya vámonos a la chingada, grité. Pero cuando volteamos ya no estaba la reja. Bueno, sí estaba, pero cerrada, con candado, como si nunca nos hubiéramos metido. Y entonces empezaron a verse sombras. No te hablo de gente, te hablo de cosas sin forma que caminaban entre las tumbas. Siluetas, una bajita, otra alta, una que se arrastraba, y todas venían hacia nosotros. Celeste empezó a llorar y yo la abracé sin saber qué hacer. Tony no decía nada, estaba paralizado. Peter intentó escalar la reja, pero algo, no sé qué, lo empujó hacia atrás. Cayó al suelo y se quedó ahí, sin moverse. No sé si se desmayó o qué, pero estaba pálido. Fue entonces cuando una de esas cosas se acercó más. Se veía como una mujer de cabello largo, cubierto de tierra. Su rostro estaba lleno de gusanos, como si acabara de salir de la tumba. Déjenos descansar. Yo no sé cómo, pero mis piernas reaccionaron. Agarré a Celeste de la mano, jalé a Tony y le grité a Peter que se levantara. No sé cómo logramos salir. Cuando menos pensamos, estábamos del otro lado de la reja. El candado seguía ahí, cerrado, como si nunca lo hubiéramos tocado. Nos fuimos corriendo sin ver atrás. Nadie dijo una sola palabra hasta que llegamos al centro del pueblo, donde había música y velas y todo seguía normal. Yo solo cuento esto para que nadie más lo intente. Las almas en pena sí salen el Día de Muertos, pero no todas vienen por pan y veladoras. Hay otras que se quedaron atrapadas. Mi nombre es Roberto y soy sepulturero desde hace más de 20 años en un panteón de los que están en la periferia de Zacatecas, esos que no salen en los mapas ni tienen nombre en los letreros. Vivo a un lado del cementerio, en una casita sencilla que construí con mis propias manos. Siempre me ha gustado la tranquilidad, el silencio. Los muertos, al fin y al cabo, no molestan, o eso pensaba. Todo empezó hace como 2 semanas. En las madrugadas empecé a escuchar aullidos, pero no eran como los de los perros que a veces se escuchan en la colonia. Estos eran largos, profundos, como si salieran de una garganta más grande. Me despertaban a eso de las 2 o 3 de la mañana, siempre a la misma hora, y no venían de lejos, no señor, venían de dentro del panteón. La primera noche creí que era un perro bravo, tal vez algún callejero que se metía buscando comida o sombra, pero cuando al día siguiente revisé el panteón, no encontré rastro de nada, ni huellas, ni caca, ni tumbas escarbadas. Todo estaba en su lugar. Me pareció raro, pero no le di importancia. Quizás se había ido. La cosa fue que los aullidos no pararon, y con los días no solo eran más seguidos, sino que se escuchaban más cerca, como si rodearan mi casa. Una noche incluso me aventaron piedritas a la ventana. Yo ya estaba harto, así que, una madrugada, cuando el aullido volvió a sonar, agarré mi lámpara, mi machete viejo y me metí al panteón. Eran como las 3 de la mañana. El cielo estaba nublado, pero la luna se alcanzaba a ver entre las nubes, grandota y bien redonda. Caminé entre las tumbas, con cuidado de no tropezar con los floreros ni las cruces caídas. Todo estaba en silencio, hasta que escuché un gruñido, bajito, detrás de una barda de nichos. Me acerqué despacio, con el machete en mano y la lámpara apuntando. Entonces lo vi.
Era una figura encorvada, más grande que un hombre. El lomo estaba cubierto de pelo negro, brilloso. Las patas parecían humanas, pero con garras, y la cabeza era como la de un perro gigante, pero con ojos rojos. No era un animal cualquiera. Aquella cosa olía a podrido y respiraba como si tuviera bronquitis. Me quedé paralizado. El maldito volteó hacia mí y soltó un gruñido que me sacudió el pecho. No me dio tiempo de correr. De un salto, trepó uno de los mausoleos y se perdió entre las lápidas. Me regresé como pude, temblando. Esa noche no dormí. Al día siguiente me fui con don Nacho, el señor que vende veladoras afuera del panteón. Le conté lo que vi. Se me quedó viendo serio y después de un rato me dijo: «Ese es el nahual, Roberto. A veces le da por meterse a los panteones. Dicen que antes fue humano, pero se vendió al diablo y ahora no descansa ni vivo ni muerto». Desde entonces, cada noche dejo cruz de ocote prendida en la entrada de mi casa, no por miedo, sino por respeto. Pero aún así, a veces vuelve. Lo escucho. Aúlla cuando la luna está llena. Una vez, incluso, encontré la tumba de un niño completamente escarbada, como si alguien, o algo, la hubiera abierto con las manos. No he vuelto a salir por las noches. No soy cobarde, pero uno también debe saber cuándo no meterse. Hay cosas que no se pueden explicar, pero se deben respetar. Dicen que los sepultureros sabemos guardar secretos, y es cierto, pero algunos, como este, pesan más que la tierra encima de los ataúdes. Te lo juro por lo que quieras que esto es verdad. No me importa si no me crees, pero desde esa noche ya nadie del grupo volvió a ser el mismo. Todo empezó por una estupidez, como suelen empezar estas cosas. Era sábado y nos juntamos en la casa de Alexis, como siempre. Éramos 5, Alexis, el Toby, el Beto, el Flaco y yo. Teníamos como 17 años y pensábamos que nada nos podía pasar. No sé a quién se le ocurrió el plan de meternos al Panteón de Dolores, pero como quedaba relativamente cerca de la casa de Alexis, pues se armó. Queríamos grabar un video para TikTok, algo que diera miedo y que nos hiciera virales. El Toby dijo que él no se metía, que prefería grabar desde fuera, pero el Flaco, que era el más valiente o el más pendejo según se vea, dijo que él sí se metía solo, si queríamos. Pero con una condición, nos dijo: tienen que quedarse afuera, no vayan a salir con mamadas. Nos pareció bien. Lo grabamos mientras brincaba la barda del panteón, con su linterna y una mochila. El güey entró sin miedo, como si fuera al parque. Solo se volteó una vez para hacernos una seña, como diciendo: ya verán lo que soy capaz. Pasaron como 5 minutos y todo era risas y burlas, hasta que escuchamos el grito. Fue seco, desesperado. No sonó como una broma. No era de esos gritos de «ay, me espantaron». Este fue de alguien que siente que ya se va a morir. Todos nos quedamos congelados. ¿Fue el Flaco?, preguntó Beto, pero nadie respondió. Alexis fue el primero en brincar la barda. Yo no quería, pero tampoco iba a quedarme solo, así que lo seguí. El Toby se quedó grabando desde afuera. Dentro del panteón todo era oscuridad. Solo teníamos las linternas del celular. Caminamos entre tumbas viejas, mausoleos abiertos, cruces chuecas. El aire olía a tierra mojada y flores marchitas. No había viento, pero las hojas secas se movían como si alguien estuviera caminando entre ellas. «¡Flaco!», gritó Alexis. «Nada». «Cabrón, no juegues», grité yo también. Entonces lo vimos. Estaba sentado junto a una tumba, temblando como si se hubiera metido a un congelador. Tenía los ojos abiertos, pero no hablaba, no reaccionaba. Cuando nos acercamos, nos dimos cuenta que estaba llorando. «¿Qué pasó? ¿Estás bien?», le preguntó Beto,
pero el flaco no decía nada. Lo cargamos entre los tres como pudimos y nos fuimos rápido de ahí. Ya ni siquiera nos fijamos si el Toby seguía grabando o no. Salimos corriendo y lo llevamos a casa de Alexis. Estaba pálido, como si le hubieran drenado toda la sangre. Tardó como media hora en poder hablar, y lo que dijo nos dejó helados. La vi, estaba comiéndose algo. ¿A quién?, le pregunté. No sé si era una persona o un animal, pero estaba ahí, en cuclillas, toda encorvada. Tenía el cabello largo y canoso, la piel como cuero seco. Cuando me vio, sonrió. Tenía los dientes podridos como si fueran de piedra. Me dijo que me estaba esperando. No dijimos nada. Nadie se rió. Nadie dijo que era broma. Esa misma noche, el Toby nos mandó el video. En él se escucha clarito el grito del flaco, pero también se escucha algo más, una risa, como si una mujer estuviera disfrutando el dolor ajeno. La policía no hizo nada cuando les contamos. Nos dijeron que era ilegal entrar al panteón y que mejor no anduviéramos de valientes. Pero desde esa noche, el flaco no volvió a ser el mismo. Se cambió de casa, dejó la escuela y nunca más volvió a hablar del tema. Pero nosotros sí lo recordamos. Cada vez que pasamos cerca del Panteón de Dolores, sentimos esa sensación en la nuca, como si alguien nos mirara desde adentro. Dicen que hay una bruja vieja que vive entre las tumbas más antiguas, que se alimenta del miedo de los vivos y del alma de los que se atreven a entrar por juego. Nosotros no lo sabíamos, pero ahora lo sabemos muy bien.